¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una disculpa por estos minutos de retraso, pero hubo nuevamente unas cuestiones técnicas que tenemos que seguir arreglando. Vamos a dar unos minutos nada más para que empiecen a ver la transmisión y que empecemos a tener aquí algo de audiencia. El tema que vamos a platicar el día de hoy es obesidad y diabetes. Como seguramente todos ustedes saben, el problema de la obesidad es sumamente grave, además de complejo, y es grave en nuestro país porque desafortunadamente ocupamos el nada honroso primer lugar a nivel mundial en obesidad de niños y el segundo lugar en obesidad adultos, únicamente por debajo de Estados Unidos. Y bueno, pues esto, como dicen los estadistas, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque esos niños llegarán a ser adultos y el 98% de los niños obesos van a ser adultos obesos. Por lo tanto, pues vamos a tener un porcentaje de población obesa en unos muy pocos años, en un transcurso de un par de décadas, cuando mucho, que nos harán llegar al primer lugar de obesidad a nivel global. Esto, como ya hemos comentado en algunos otros videos, pues es grave porque tenemos muchas enfermedades relacionadas, las que nosotros denominamos comorbilidades, que están no nada más relacionadas, sino provocadas por la obesidad. Una de las más graves es la diabetes. Y me refiero a más graves porque es una enfermedad que además de que tiene un muy difícil control, es una enfermedad que al final de la vida de las personas que sufren de la enfermedad, a pesar de llevar un control relativamente adecuado, pues los resultados son catastróficos, ¿no? Y hay muchas complicaciones directamente derivadas de la diabetes. Entonces, para aclarar un poco, y como ya es ahora costumbre, vamos a hacer videos mucho más pequeños, mucho más cortos, con algo de información, y al final vamos a dar un espacio de unos minutos para las preguntas y respuestas. Pero lo que decíamos, la diabetes empieza como tal en los pacientes que pueden tener una serie de factores atrás de ellos. No nada más es la obesidad, sino también existen algunos factores genéticos. Incluso ahorita ya se está hablando de la epigenética, que son factores básicamente en los genes, que son estos genes que pueden predisponer al desarrollo de la enfermedad, pero hay algunos otros genes protectores de la enfermedad y que cuando están suprimidos, estos genes protectores, si existen los genes que pueden desarrollar la enfermedad, pues es más factible que ésta se desarrolle. Entonces, de ahí que nosotros podríamos llegar a modificar o no la presencia o el desarrollo de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. En un paciente con antecedentes familiares en primer grado de su ascendencia, que tengan antecedentes en padres o abuelos con la diabetes tipo 2, que es específicamente la que está relacionada con la obesidad, pues es más factible el que desarrollen la enfermedad si además de esto tienen obesidad. Y es un factor en el que ellos sí pueden influir para disminuir el riesgo de padecer o de desarrollar esta enfermedad. Y estamos hablando de un riesgo mucho más elevado. Está perfectamente estudiado y tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar la enfermedad los pacientes con obesidad mórbida. Entonces, bueno, pues esto deja claro que hay una relación directa de la obesidad y del acúmulo anormal de grasa en el cuerpo con el desarrollo de esta enfermedad crónico-degenerativa. Y además podemos ver en los pacientes que tratamos quirúrgicamente de obesidad en una cirugía en contra de la obesidad, por las modificaciones anatómicas y la forma en que hacemos que el alimento
puentee el paso de la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, va a haber una alteración en cómo se secretan o se dejan de secretar algunos péptidos gastrointestinales que desarrollan o controlan el metabolismo de la glucosa en la sangre. Por eso es que algunos pacientes, después, incluso insulino dependientes, el día después o 2 días después de la cirugía que hacemos del bypass gástrico, que es la cirugía metabólica, pueden llegar a tener un control de su diabetes y lo que nosotros llamamos entrar en remisión de diabetes. No podemos decir que se curan porque no sabemos cuánto tiempo van a estar, pero lo que sí sabemos es que pueden ser años, incluso décadas, que puedan dejar de padecer la enfermedad. Entonces, bueno, vamos a empezar a recibir sus preguntas, si es que las tienen, para poder hacer este video corto, informativo y dar también espacio para sus preguntas. Entonces, si quieren irlas colocando, con mucho gusto las vamos a ir resolviendo con ustedes. Bueno, y rápidamente también para comentarles, la diabetes como tal no empieza únicamente como un aumento de la glucosa en sangre, sino muchas veces empieza con una resistencia a la insulina. La grasa, sobre todo la grasa abdominal, perdón, sobre todo la grasa abdominal, tiene un efecto metabólico y lo que hace es que impide el adecuado control de los niveles de glucosa por la insulina. Entonces empieza a haber una resistencia a la acción de la insulina. Es decir, las células de grasa empiezan a dejar de poder captar más grasa, por lo tanto se hacen resistentes a la acción de la insulina y esa azúcar que está circulando en la sangre, pues permanece con unos niveles elevados y empieza a producir este daño a nivel sistémico. Es un daño que se produce a nivel endotelial, es decir, de las paredes de los vasos sanguíneos, y por eso los pacientes diabéticos empiezan a sufrir, sobre todo en las extremidades y principalmente en las extremidades inferiores, en donde hay una disminución del flujo sanguíneo, que puede haber incluso necrosis de los dedos o algunos problemas musculares o graves que llevan a un porcentaje nada despreciable de estos pacientes, que es alrededor del 14 al 15%, a sufrir amputaciones en una edad temprana. Entonces, a ver, bueno, vamos a empezar a contestar sus preguntas. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tipos de tratamiento hay para la diabetes? Y si me estoy cuidando en mi alimentación, ¿puedo darme gustos de vez en cuando? Mira, Olinka, definitivamente nosotros estamos a favor de lo que nosotros denominamos estrategias y cambios en el estilo de vida. Damos estrategias nutricionales y estrategias de cómo podemos modificar el estilo de vida que nos llevó a estar en este punto, y claro que podemos darnos ciertos recreos, si lo queremos ver así, o ciertos permisos, porque es imposible el mantener toda una vida sin este tipo de gustos. Desafortunadamente para un paciente diabético, pues estos son mucho menos frecuentes y son mucho menos grandes en cuanto a volumen, pero claro que se puede, y en la actualidad hay muchos sustitutos del azúcar que nos pueden dar esa misma sensación y ese gusto, pero lo importante es estar conscientes de la enfermedad y de los cambios que se tienen que hacer en el largo plazo, es decir, son cambios en tu estilo de vida, no vas a poder regresar a como estabas antes de tener o conocer que tenías la enfermedad, porque eso va a afectar tu calidad de vida y puede llegar incluso a disminuir tu expectativa de vida. Lo que es un hecho es que si además de la diabetes tienes obesidad, necesitas un tratamiento ideal para tu caso específico. No te estoy diciendo que todos los pacientes obesos son candidatos quirúrgicos, pero sí la gran mayoría. Entonces busca ayuda profesional y el tratamiento de la diabetes, independientemente del tratamiento que pudieras llegar a tener nutricional y con apoyo emocional y demás, como lo hemos comentado, debes de tener un tratamiento de un control adecuado de tu glucosa por el médico internista o el endocrinólogo en su caso. Gracias por estar con nosotros.
Magdalena, buenas noches. ¿Cuáles son sistemas o alertas para saber si estoy teniendo alteraciones por diabetes? Mira, lo ideal, Magdalena, es que hagamos estudios y que tengamos un control anual con el médico general para que podamos nosotros detectarlo a tiempo. Pero principalmente los síntomas típicos de la diabetes son el aumento de los antojos, es decir, el aumento de la cantidad que estamos comiendo, la disminución de peso, el aumento de la orina que estamos nosotros teniendo día con día, y todo esto es cuando el cuerpo ya no está pudiendo controlar esos niveles de glucosa, pero la idea es que nosotros lo detectemos antes de. Entonces, si tenemos un paciente con obesidad, debemos de hacerle detección de glucosa desde etapas tempranas. Una de las cosas que no comenté al principio del video es que desafortunadamente la diabetes tipo 2 antes se diagnosticaba en etapas tardías de la vida, es decir, en pacientes mayores de 60 años. En la actualidad estamos teniendo diagnósticos en adolescentes con diabetes tipo 2, que eso era extremadamente raro. Y es por eso que podemos nosotros decir con certeza, y además con todos estos estudios que se han realizado en el largo plazo, que los pacientes con obesidad y diabetes tienen una expectativa de vida menor entre 10 y 15 años. Es decir, se van a morir entre 10 y 15 años antes de lo que les tocaba morirse en sus mismas condiciones y con su misma genética y demás. Cristian, buenas noches. ¿Llevas un tratamiento específico en protocolo en la clínica de obesidad del siglo XXI con el doctor Lucas para un bypass? Perfecto, mira, claro que sí, Cristian. Si quieres, pásanos por favor por inbox tus datos de contacto y te decimos las posibilidades que tenemos nosotros para apoyarte con mucho gusto. Bueno, mira, Malagón, el doctor Malagón, gran amigo y excelente cirujano, nos acompaña por aquí. Después tenemos que platicar para ver todo lo de la cirugía postbariátrica, que es todo un tema y toda una subespecialidad dentro de la especialidad de cirugía plástica. Muchas gracias por acompañarnos, Mal. Excelente, bueno, pues les dejo esto nada más como esta cápsula informativa y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. En unos momentos más, a más tardar el día de mañana, estaremos posteando cuál es el tema que trataremos. Gracias y buenas noches.